Vamos a comenzar. Bueno, en esta imagen vamos a empezar a describir a los pulmones y la ubicación de los pulmones. Como ustedes saben ya del sistema óseo, la cavidad torácica, que es todo esto que estoy marcando yo acá, delimitadas por las costillas, por el esternón, por los cartílagos costales, por la columna hacia la parte posterior y delimitada en la parte inferior por el diafragma, que es el músculo que tiene que divide a la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Bueno, acá en esta cavidad vamos a encontrar a los pulmones, vamos a encontrar el corazón, vamos a encontrar otras estructuras como la tráquea, esófago, los grandes vasos. Entonces el corazón, la tráquea, el esófago y los grandes vasos los ubicamos en el mediastino, que está en esta imagen pintado de color verde, y a los laterales del mediastino vamos a encontrar la cavidad pleural, y en cada una de la cavidad pleural derecha, la cavidad pleural izquierda, y en cada cavidad pleural encontramos los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. También observen en esta imagen cómo los pulmones se asientan, su base, la base del pulmón, se asienta sobre el diafragma, y el vértice del pulmón se encuentra por encima de la primer costilla. Esta es una imagen un poco más sencilla, donde también vemos a los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y en la parte media de la cavidad torácica al corazón. Y también se les marca el diafragma. Bueno, en esta imagen lo que yo quería que observaran ustedes, que acá hay realizamos un corte transversal de la caja torácica y se puede ver la ubicación de los pulmones. Bueno, en esta imagen vemos el pulmón izquierdo, la ubicación del corazón, la vértebra de la parte dorsal de la columna vertebral. Bueno, y también acá encontramos, ahí se marca el esternón, las costillas y bueno, y obviamente musculatura. Ahora vamos a observar, vamos a hablar un poco de la membrana pleural y la cavidad pleural. Los pulmones están contenidos en un saco pleural. Cada pulmón tiene su saco pleural, y ese saco pleural está formado por una membrana serosa que se llaman pleuras. Acá se puede ver que como es una membrana serosa, tiene una hoja parietal que se le llama pleura parietal y una hoja visceral que se le llama pleura visceral. Las membranas serosas son membranas cuya cada una de sus hojas está formada por un mesotelio, que es un tejido epitelial simple plano, y tejido conectivo laxo. Esas hojas que forman la membrana serosa, en el organismo tenemos varias membranas serosas, las pleuras es una de ellas.
están siempre separadas, dejando un espacio entre ellas. En este caso, ese espacio se llama espacio pleural y lo estoy marcando con el cursor acá sobre el dibujo que tienen hacia su derecha, y en el interior de ese espacio pleural van a encontrar líquido pleural. Bueno, ahí se indica bien con la flecha, que yo lo estoy marcando con el cursor, la pleura visceral y la pleura parietal. Bueno, en esta imagen vamos a ver la vista lateral, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Observen qué es lo que se ve cuando digo vista lateral. En el hombrecito que tienen arriba, ahí se marca lo que están viendo acá en aumento. En esta vista lateral podemos observar que el pulmón los pulmones tienen una base. Esta base se asienta sobre el diafragma, que ya lo marqué en las diapositivas anteriores, y un vértice que también se los marqué y les dije que el vértice se encontraba por encima de la primera costilla. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Es un poco más grande que el pulmón izquierdo, pesa alrededor de 625 gramos. Y bueno, tiene las cisuras, la cisura horizontal que divide al lóbulo superior del lóbulo medio y la cisura oblicua que divide el lóbulo medio del lóbulo inferior. En cuanto al pulmón izquierdo, como pueden observar, es un poco más chico que el pulmón derecho, tiene un lóbulo menos. Eso se debe a que existe este espacio que se llama escotadura cardíaca, que es donde se ubica el corazón. Entonces les dije que tenía 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, divididos por una cisura que es la cisura oblicua. En esta imagen podemos ver la vista media de los pulmones. Observen la vista media, observen qué es lo que se está marcando, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Por esa vista media se puede ver, se puede visualizar el ilio de los pulmones, de ambos pulmones, que es el espacio por donde van a entrar los bronquios principales, y por donde entran y salen vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Bueno, describiendo ya un poco, habiendo descrito un poco los pulmones, vamos a empezar a describir las ramificaciones del árbol bronquial, porque a los pulmones entran los bronquios primarios, que son ramificaciones de las tráqueas, como se los comenté en la clase, en la primera parte, y esos bronquios primarios luego van generando ramificaciones. Las ramificaciones son dicotómicas, es decir, que de una rama salen dos ramas y así sucesivamente. De esas 2 ramas, de cada una salen 2. Entonces forman realmente como un árbol. Por eso se les llama árbol bronquial. Ese árbol bronquial entonces comienza con los bronquios primarios, se ramifican en bronquios secundarios, que en este caso los bronquios secundarios van a ser 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo, y a partir de ahí sí ya cada rama se ramifica en 2 ramas. Y vamos a tener bronquios terciarios. Después de varias ramificaciones de los bronquios terciarios que siguen sus ramificaciones,
vamos a terminar en bronquiolos y los bronquiolos también se ramifican. Hay muchas ramificaciones que ya las vamos a explicar y terminan en bronquiolos terminales. Luego vienen los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Todo eso lo vamos a ir describiendo a partir de ahora. Bueno, en esta imagen vemos, como ya les dije anteriormente, la división de la tráquea en los dos bronquios principales. El bronquio derecho, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Cada uno se dirige a un pulmón. El bronquio principal derecho al pulmón derecho, el bronquio principal izquierdo al pulmón izquierdo. Esta es la tráquea que se las estoy marcando y esta es la zona de la tráquea donde se produce la división que se llama carina. El bronquio principal derecho es un poco más grande que el bronquio principal izquierdo. Eso es debido también a que el pulmón derecho es más voluminoso que el pulmón izquierdo. Pero me gustaría que observen ustedes cómo se ubica el bronquio principal derecho con respecto al bronquio principal izquierdo. Si ustedes se fijan, el bronquio principal derecho es más recto, va casi en línea recta con la tráquea, en cambio el izquierdo no. Eso hace que, aparte que es más ancho que el izquierdo, pero la ubicación del bronquio principal derecho hace también a que cuando una persona se broncoaspira, que puede con cualquier objeto, si llegó a pasar la tráquea, es probable que se dirija y se obstruya el bronquio principal derecho. Se dirija hacia el bronquio principal derecho precisamente por la ubicación que tiene. Bueno, en esta imagen quería mostrarle cómo se observan las ramificaciones del árbol bronquial. Acá tienen el bronquio principal, derecho e izquierdo, y cómo luego se va ramificando, formando realmente como ramas de un árbol, en bronquio secundario, bronquio terciario y así con varias ramificaciones. Son alrededor de 35 a 36 ramificaciones. Bueno, en esta imagen aprovecho también para mostrarles lo que está en color verde acá, que son las pleuras, la membrana pleural, el saco pleural que recubre a cada uno de los pulmones. Bueno, esta imagen era para que ustedes pudieran visualizar las ramificaciones dicotómicas del árbol bronquial. Y vamos a comenzar. Bueno, acá pueden observar los bronquios primarios, los bronquios secundarios y los bronquios terciarios, ¿sí? Hay más ramificaciones de bronquios que después se terminan transformando en bronquiolos. Los bronquios primarios, cuando están fuera de los pulmones, que son los bronquios que se denominan extrapulmonar, esos bronquios, la estructura de la pared de esos bronquios es muy parecida a la estructura de la pared de la tráquea, con cartílagos incompletos en forma de herradura. Pero una vez que entran al pulmón y empiezan a ramificarse, esos cartílagos, ese cartílago en forma de herradura, empieza a perder la forma de herradura y se transforman en placas cartilaginosas que se encuentran en la pared. A su vez, la mucosa de
de la pared de los bronquios, también va modificándose su epitelio, y de hecho vamos a ver más adelante una placa donde y vamos a observar cómo se va modificando el epitelio respiratorio a medida que se van dividiendo, se van generando las divisiones dicotómicas hasta llegar a los alveolos. Bueno, esto es lo que yo les decía sobre los anillos cartilaginosos. Si ustedes se fijan, acá esta es la tráquea y esta es la porción del bronquio extrapulmonar, que también tiene anillos incompletos en forma de herradura. Pero a medida que vamos entrando al pulmón, más o menos por acá ya tendríamos el pulmón. A medida que vamos entrando, ese anillo en forma de herradura se va transformando en placas. Como ven acá, las paredes en placas cartilaginosas en la pared de los bronquios, ¿sí? Tanto del secundario como del terciario. Mientras más se van produciendo las ramificaciones dicotómicas, esas placas van siendo cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Ahora vamos a describir las características generales de la pared de los bronquios. Si ustedes se fijan, miren, acá tienen el cartílago, en este corte tienen cartílago, tienen tejido conectivo, músculo liso, bueno, obviamente la luz del bronquio. La segunda modificación que ocurre en la pared del bronquio intrapulmonar, es decir, los bronquios que están dentro del pulmón, es la adición de músculo liso, es decir, que van desapareciendo el cartílago hialino y va aumentando el tejido muscular liso. El músculo liso se torna en una capa cada vez más obvia conforme disminuye la cantidad de cartílago, que es lo que yo les acabo de decir. Bueno, acá en esta filmina vamos a ver las diferencias entre la pared de los bronquios y la pared de los bronquiolos. Bueno, lo primero que tienen que saber es que la pared obviamente de los bronquios y el calibre de los bronquios es mucho más grande que la de los bronquiolos. La mucosa, que es la capa más interna, la que da la luz de ambos, va a diferir también en cuanto al tejido epitelial. En los bronquios tiene un tejido epitelial, el tejido epitelial respiratorio de la mucosa respiratoria, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. En cambio, en los bronquiolos es un tejido epitelial simple cilíndrico ciliado con células caliciformes, y cuando llega a nivel de los bronquiolos terminales ya se transforma en un tejido epitelial simple cúbico. Bueno, ambos están asentados sobre una membrana propia, una lámina propia. Algo que tienen que también destacar es la muscular. En los bronquiolos, los anillos de músculo liso son anillos compuestos por haces que están densamente agrupados. En cambio, en los bronquiolos aumenta en forma relativa la capa de músculo liso con respecto al calibre del conducto. En cuanto al cartílago hialino, los bronquios tienen cartílago hialino en forma de placas alargadas. En cambio, los bronquiolos ya no poseen cartílago hialino. Y en cuanto a las glándulas bronquiales, que son glándulas que secretan mucus, bueno, estas glándulas se van a encontrar en los mismos lugares o en los mismos segmentos donde hay cartílago. En cambio, en la pared de los bronquiolos no existe cartílago hialino. Bueno, entonces en esta filmina yo se las dejo para que ustedes puedan ver
los bronquiolos y las características de los bronquiolos comparada con las de los bronquios. Bueno, en definitiva, acá les hago un esquema de los bronquios con respecto a los bronquiolos. Los bronquios tienen ramificaciones mayores. Las primeras 7 generaciones de ramificaciones son bronquios. El diámetro es mayor a 1 milímetro y siempre contiene cartílago y glándulas en la pared. En cambio, los bronquiolos tienen ramificaciones menores. Las últimas 14 generaciones, 7 son de la parte conductora y 7 de la parte respiratoria. Y el diámetro es menor a 1 milímetro, llega hasta 0,4 milímetros, carecen de cartílago y de glándulas. Esto como para que les quede más claro la diferencia entre bronquios y bronquiolos. También tienen que tener en cuenta las diferencias histológicas en cuanto a qué tejido epitelial posee cada uno, cómo se va modificando y el tejido muscular. La función fisiológica normal del músculo bronquial, es decir, del tejido muscular de los bronquios y de los bronquiolos, es distribuir el aire inspirado en forma equilibrada por los sectores respiratorios del pulmón. Esto se logra porque el músculo bronquial es sensible a las presiones de oxígeno, por lo que se relaja cuando la presión de oxígeno en el aire bronquial disminuye y se contrae cuando aumenta por encima de ciertos límites. De esta manera, se mantiene la presión de oxígeno en valores muy similares en todas las porciones respiratorias del pulmón. El segmento de tejido pulmonar al cual abastece cada bronquio terciario se llama segmento broncopulmonar. Cada uno de estos segmentos broncopulmonar posee muchas divisiones que se llaman lobulillos pulmonares. Esos lobulillos pulmonares están formados por un vaso linfático, una arteriola pulmonar, una vénula pulmonar y una rama de un bronquiolo terminal. Todas estas estructuras están envueltas en un tejido conectivo elástico. Si ustedes pueden observar la imagen, van a ver que el bronquiolo terminal termina y se ramifica en un bronquiolo respiratorio. Ese bronquiolo respiratorio, como ven en las paredes de los bronquiolos respiratorios, poseen unas estructuras globosas llamadas que son los alvéolos. A su vez, esos bronquiolos respiratorios se ramifican en los conductos alveolares y esos conductos alveolares dan origen a los sacos alveolares. Esos sacos alveolares, si ven, tienen forma como de racimos de uva, donde las estructuras globosas que parecieran granos de uva son los alvéolos, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces, el alvéolo tiene un conducto alveolar que es las vías aéreas, que son vías aéreas alargadas, casi no tienen paredes, la pared es muy fina. En tabiques interalveolares hay anillos de músculo liso. Y ese conducto alveolar llega o da origen a un saco alveolar donde hay espacios rodeados por cúmulos de alvéolos y los alvéolos se abren a esos espacios. Es decir, que el saco alveolar está formado por esas estructuras globosas que son los alvéolos
y esos alvéolos están conectados obviamente en un lugar en común que es el espacio del saco alveolar. Bueno, entonces en esta imagen podemos observar en una forma esquemática cómo está formado el alvéolo, cómo está formado, este es el alvéolo, las paredes del alvéolo, cómo están formadas, que están formadas por células. Estas células se denominan las células principales, las que forman el 90% de la pared del alvéolo, son los neumocitos tipo 1, que son células, también se las llama células alveolares tipo 1, y que son células que forman el tejido epitelial simple plano de la pared del alvéolo, que ustedes lo deben haber leído o escuchado cuando vieron histología. Pero también vamos a encontrar una célula sumamente importante que luego vamos a describir más en detalle, que son los neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2. Estas células secretan una sustancia lipoproteica con un alto contenido de lípidos que se llama surfactante pulmonar y que más adelante lo vamos a describir más en detalle. Y también encontramos dentro de los alvéolos los macrófagos alveolares, que son células que fagocitan cuerpos extraños que pueden haber llegado hasta el alvéolo. También se las llama células del polvo, y en los fumadores son células que están sumamente teñidas de color negro, se observan de color negro por la nicotina. También podemos observar acá los vasos sanguíneos, que son los vasos que llegan a los alvéolos en forma de capilares, tanto capilares arteriales como capilares venosos, rodean al alvéolo y es allí donde entre las estructuras de la pared del alvéolo y la pared de los capilares se genera el intercambio gaseoso a través de la membrana hemato-aire, que la vamos a describir más adelante. Bueno, este es un esquema para que ustedes vieran cómo era la pared o la membrana hemato-aire o barrera hemato-aire, también se la llama, pero que la vamos a describir más adelante en otra imagen. Pero bueno, para que ustedes observaran que acá está la luz del alvéolo, acá están los eritrocitos, es decir, que acá está el capilar y cómo se juntan las estructuras de la pared del alvéolo y la pared del capilar para que se genere el intercambio gaseoso. Esa barrera hemato-aire tiene un espesor entre 0,2 y 0,6 micrómetros. En esta imagen que tienen a la izquierda también es una imagen esquemática, muy esquemática, de las células del alvéolo. Y acá abajo pueden observar un neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 tiene una forma que varía entre forma redondeada a cúbica. Estas células ocupan alrededor del 10% de la superficie de un alvéolo. En su región apical exhiben algunas microvellosidades que se las voy a marcar acá. Miren, esas son las microvellosidades que exhiben. Se encuentran entremezcladas entre los neumocitos tipo 1, es decir, que ustedes tienen varios, acá tienen neumocitos tipo 1, se los estoy marcando yo acá, y entre los neumocitos tipo 1 van a encontrar los neumocitos tipo 2. Y como pueden observar,
las uniones entre los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 son uniones estrechas, ¿sí? Sus paredes laterales, sus membranas laterales se unen por uniones estrechas. Son uniones de oclusión. Tienen un núcleo central bastante desarrollado, tienen abundante retículo endoplasmático rugoso, tienen un aparato de Golgi muy desarrollado, tienen mitocondrias también muy desarrolladas y se caracteriza porque presentan en su citoplasma unas estructuras muy características que se llaman citosomas o cuerpos laminares, que son los que contienen, que son los que estoy marcando yo acá, que son los que contienen el surfactante pulmonar, ¿sí? El agente tensioactivo pulmonar, que es el surfactante, que como yo ya les dije anteriormente, está compuesto por un 80 a 90% de fosfolípidos y colesterol y un 10% de proteínas. El agente tensioactivo se libera de la célula por exocitosis y forma una amplia red parecida como a un enrejado entre lípidos y proteínas en el espacio alveolar, evitando de esta manera o disminuyendo en realidad la tensión superficial que se genera en el interior del alveolo y evitando así que se colapse el alveolo y poder generar el intercambio gaseoso en forma normal. Estos neumocitos tipo 2 se dividen también por mitosis. ¿Y para qué se dividen por mitosis? Se dividen por mitosis para regenerarse ellos mismos o también muchas veces para transformarse en neumocitos tipo 1. Entonces, las funciones de los neumocitos tipo 2, ¿cuáles son? Sintetizar y secretar el surfactante pulmonar principalmente, pero también hay otras funciones que se le alegan al neumocito tipo 2, como son funciones inmunomoduladoras, intervienen en la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, intervienen en la regulación de la liberación de citoquinas en los pulmones, tienen funciones xenobióticas y también tienen movimientos transepiteliales de iones, participan en los movimientos transepiteliales de iones. Es decir, que, bueno, como función principal es la de secretar y sintetizar el surfactante pulmonar, pero es una célula que se le ha descubierto en los últimos tiempos, se le ha descubierto infinidades de funciones. Bueno, y esta es una imagen de un macrófago alveolar fagocitando cuerpos extraños y polvo que puede llegar con el aire hacia los alveolos. Bueno, acá en esta imagen es para que ustedes observen cómo está formada la membrana respiratoria, que les dije que en las diapositivas anteriores que la iban a poder, se los iba a explicar con más detalle. Esta membrana respiratoria también se la llama membrana hematoaire, también se la llama barrera hematoaire o barrera alveolo capilar. De todas esas maneras la van a encontrar en las distintas bibliografías. Tiene un grosor, como también se los dije anteriormente, entre 0,2 a 0,6 micrómetros. La superficie, el área de superficie que podemos llegar a obtener de esta barrera hematoaire es alrededor de 70 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 70 metros cuadrados para el intercambio gaseoso por pulmón, ¿sí?
Bueno, esta barrera hematoaire está formada por el epitelio alveolar, que está constituido por los neumocitos tipo 1, por la capa de surfactante que protege a los neumocitos tipo 1, por la fusión de las láminas basales, tanto de las células de los neumocitos tipo 1 como la de los endotelios de los capilares, de las células endoteliales de los capilares. Y también está formada obviamente, por el endotelio de los capilares. Gracias a esta estructura se produce el intercambio gaseoso, donde difunde el oxígeno hacia la sangre y el dióxido de carbono de la sangre hacia los alveolos. Vamos a ver en esta filmina, en esta diapositiva, el sistema vascular del pulmón, donde podemos ver que el pulmón recibe sangre de ambos ventrículos del corazón, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho recibe la sangre carboxigenada, es decir, la sangre con bajo contenido de oxígeno, que ingresa al pulmón a través de las arterias pulmonares para ir capilarizando, ir ramificándose hasta llegar a formar la red de capilares que va a alcanzar a los alveolos y donde se va a producir el intercambio gaseoso, como ya lo vimos anteriormente. Las arterias, estas arterias pulmonares se van ramificando de la misma manera que se ramifican los bronquios y bronquiolos. Ahora, una vez que se produce el intercambio gaseoso, vuelve la sangre por venas pulmonares, la sangre ya oxigenada, a la aurícula izquierda y de allí al ventrículo izquierdo para ser distribuida a través de la arteria aorta, esa sangre oxigenada, a todos los tejidos del cuerpo. Ahora bien, el pulmón también recibe sangre del ventrículo izquierdo y esta sangre es una sangre que está oxigenada y sirve para poder irrigar a los tejidos pulmonares. Esta sangre viene a través de 3 arterias bronquiales que derivan de la arteria aorta. También estas arterias perfunden, sus ramificaciones perfunden a nervios, a nódulos linfáticos y a la pleura visceral. Existe una comunicación entre el sistema arterial bronquial y la red de capilares pulmonares y regresa esa sangre carboxigenada a la aurícula derecha a través de las venas bronquiales que van a drenar a la vena cava. Y es la vena cava la que ingresa a la aurícula derecha. Pero también el sistema, es importante destacar que el pulmón está sumamente, posee una red de vasos linfáticos muy importante, por eso es importante destacar el sistema linfático en estos órganos, que permite la recolección de agua y proteínas que han salido del espacio intravascular y así devolverlas a la circulación general. Bueno, esta filmina se las puse para hacer, digamos, para que ustedes tengan claro cómo se ha ido modificando los distintos epitelios desde la tráquea hasta los alveolos. Entonces pueden observar que empezamos con un epitelio ciliado, pseudoestratificado, que tiene células caliciformes, que tiene células basales, que tiene células ciliadas a nivel de la tráquea, ¿no? Y después ese epitelio se va transformando en un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, simple, el que conocemos comúnmente. Ese epitelio, a su vez, ya en las divisiones de los bronquiolos, ya se transforma en epitelio
simple cilíndrico. A la altura de los bronquiolos terminales tiene células claras y células ciliadas y se va transformando en un epitelio simple cúbico hasta que llega a los alvéolos como un epitelio simple plano, donde tiene células especializadas que son las células alveolares o neumocitos tipo 1, alveolares o neumocitos tipo 2 y células en cepillo, células del polvo o macrófagos. De todas esas maneras lo van a encontrar. Bueno, en esta diapositiva a mí me gustó mucho porque ustedes pueden ir comparando cómo va modificándose principalmente el epitelio, cómo van disminuyendo la altura de sus células del epitelio respiratorio. Y si ustedes se fijan, bueno, en la primera imagen en realidad les muestra el epitelio olfatorio para que vean que el epitelio olfatorio también tiene tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Si se acuerdan, esas células ciliadas cilíndricas eran bastante altas, pero bueno, en este epitelio en particular encontramos los receptores olfatorios, es decir, que encontramos neuronas que se conectan con el nervio olfatorio y también encontramos glándulas de Bowman que secretan mucus. Y ya después aparece el epitelio respiratorio. En este caso dan el ejemplo de la tráquea, donde el epitelio es también pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes que posee en su pared, marcan el cartílago que tiene forma de herradura y marcan también el músculo liso, la capa de músculo liso. A medida que vamos entrando al pulmón con sus ramificaciones dicotómicas, el epitelio va disminuyendo en altura, sigue siendo a nivel de los bronquios epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, pero sus células van disminuyendo en altura, hasta que ya se transforman en un epitelio simple cilíndrico y a nivel de los bronquiolos ya no, ese epitelio posee, ya se llega a, bueno, es un simple cilíndrico bajo, no posee cilios sus células, no posee tampoco glándulas y termina transformándose en un epitelio simple cúbico, hasta que llega a los alvéolos, donde se transforma en un epitelio simple plano, que serían los neumocitos tipo 1, y intercalado con ese epitelio simple plano tenemos los neumocitos tipo 2, que son las células que secretan surfactante pulmonar. Bueno, y en este esquema se muestra y se compara la estructura, si yo hiciera un corte transversal de un bronquio y un bronquiolo terminal y la porción respiratoria, ¿sí? Y bueno, ahí tienen el bronquio intrapulmonar, es decir, los bronquios que entran a los pulmones, la porción de los bronquios que entran a los pulmones, con todas las capas que forman la pared, que ya las hemos ido mencionando, cómo va disminuyendo la capa de la pared a medida que se van generando las divisiones y llegamos a un bronquiolo terminal, donde lo que pueden observar es la capa muscular, que es una capa continua, cilíndrica, que si la comparamos con la del bronquio intrapulmonar, está como más desarrollada, ¿sí? Siempre comparando en relación al calibre del conducto. Y después ya acá donde vemos los bronquiolos respiratorios que terminan en el conducto alveolar y en el saco alveolar.
Bueno, acá vamos a ver los músculos que intervienen en los movimientos respiratorios. Si ustedes se acuerdan, cuando al principio les hablé de las distintas zonas del sistema, cómo dividimos al sistema respiratorio, nombramos la zona de ventilación. Y esa zona de ventilación está formada por, o comprende, digamos, los distintos músculos que van a intervenir en los procesos inspiratorios y expiratorios y obviamente también los pulmones, el tejido fibroelástico de los pulmones. Entonces, acá vamos a marcar al diafragma como el principal músculo que interviene en el proceso respiratorio, a los intercostales externos, tanto el diafragma como los intercostales externos forman parte del proceso inspiratorio y también los escalenos y el esternocleidomastoideo en menor medida, pero hay libros ya que los mencionan como también músculos que intervienen en el proceso inspiratorio normal. Y tenemos también los intercostales internos que intervienen en la expiración forzada. La expiración normal, bueno, y los oblicuos, que son el recto anterior del abdomen, los oblicuos externos e internos, que también intervienen en la expiración forzada. La expiración normal es un proceso pasivo donde solo se relajan los músculos y se produce la eliminación del aire hacia el medio externo. Bueno, hasta acá vemos la parte de anatomía, histología del sistema respiratorio. Espero que les haya interesado y les haya gustado y que hayan podido entender la explicación. Les dejo una imagen sobre el pulmón de un no fumador y el pulmón de un fumador, cómo se ve un pulmón y otro, y bueno, ahí les pongo, ustedes deciden qué quieren, qué tipo de pulmón quieren para su vida. Les mando muchos saludos y estamos en contacto.